Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con el análisis de la segunda novela publicada por el literato ruso Fyodor Dostoyevsky titulada El Doble. Como analizamos en la primera parte de esta serie de videos sobre el doble, hablamos sobre toda la contextualización de la obra y las influencias que tuvo Dostoyevsky y también habíamos mencionado que había dos versiones publicadas, la primera de 1846 y la de 1866. 20 años después, Dostoyevsky, en una serie de reintentos de volver a reescribir y publicar su novela, lo logra hacer entonces. En este video nos vamos a centrar en la edición definitiva de la novela de Dostoyevsky, en la edición de 1866. Vamos a ir analizando capítulo por capítulo de manera general y viendo algunas cuestiones de las cuales ya hemos mencionado de manera más detenida, más detallada en toda la primera parte. Obviamente en la descripción del video les voy a dejar el link por si todavía no vieron todo ese gran análisis de las influencias tanto literarias, políticas, de pensamiento e ideas que ha tomado el joven Dostoyevsky y que ha introducido también en su novela El Doble. Sin más, antes de comenzar, les recuerdo que pueden apoyar este canal adquiriendo mi libro Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche. Está en formato físico y digital por la plataforma de Amazon, así que llega directamente a su casa. Son 430 paginitas. Es un gran manual. Gracias a toda la gente que ya lo estuvo adquiriendo y que obviamente me dejó sus comentarios, me mandó fotos del libro. Así que para mí un placer, un honor. Súper contento de que obviamente se lleven algo y al mismo tiempo me estén ayudando a mí con el canal. Así que bien, la edición de 1866, a diferencia de la de 1846, es una edición muchísimo más breve, podemos decir. Hay una serie de recortes en algunas cuestiones que tienen que ver con el diálogo, con la forma de expresarse del personaje principal, sobre todo el señor Goliatkin. Hemos hablado también sobre este Yakov Petrovich Goliatkin, este Yakov, aquel que se anticipa que está siempre un paso delante de este Petrovich, que tiene que ver con Piotr y que tiene que ver con la fundación de San Petersburgo y la diferencia entre San Petersburgo y Moscú, entre el extranjerismo y aquella postura más conservadora que ha tenido el ideario ruso, por denominarlo de alguna manera también. Esta reducción en los cambios de forma, de estilo y de la extensión de la novela se debe también en parte a las críticas que había recibido Dostoyevsky en su momento, en el momento de la publicación. Así que teniendo en cuenta esto, hizo una serie de recortes. Después hay, por eso vamos a hacer también una edición de 1846, porque hay una serie de diferencias bastante interesantes en algunos detalles, sobre todo en algunas cartas. Estos cambios que introduce Dostoyevsky de la primera edición a la segunda, a la que vamos a analizar hoy, lleva inevitablemente a que se hayan quedado en el camino ciertas partes de diálogo, ciertas discusiones y temas que no se comprenden muy bien si no se tiene a la luz, a la mano, la edición anterior. Es decir, por quitar cuestiones, por quitar temas para achicar esa extensión y quizás, aunque sean temas secundarios o menciones que hacían los personajes, sin embargo, hubo algunos deslices en esos recortes, y lo cual lleva a veces a decir, ¿y esta crítica al libre pensamiento de dónde viene? Porque ese diálogo queda, se pierde. Después también, bueno, algunas preposiciones, algunos adverbios que como hacen referencia a, a ciertos temas que se venían discutiendo y que se dan por hecho en esta última versión. Bueno, tiene que ver con esta forma de haber hecho los recortes Dostoyevsky también. Bien, ¿cómo comienza esto? Y es lo curioso y lo que tiene que ver un poco también con la influencia de Hoffman que habíamos hablado al principio, con todas estas novelas también del romanticismo y el estilo aventuresco, sí, de aventura, ¿no? Tiene que ver con el capítulo 1 donde ya el personaje principal, el señor Goliatkin, va a ser Goliatkin mayor porque el doble va a ser Goliatkin menor, despierta, ¿no?
Esto está en bueno, en la edición que estábamos manejando, que es de Eterna Cadencia, en la página 131, cuando comienza, ¿no? Y dice, bueno, faltaba poco para las 8 de la mañana cuando el consejero titular, Yakov Petrovich Goliatkin, se despertó tras un largo sueño, bostezó, se desperezó, y después dice, aún no del todo seguro de haberse despertado o de seguir durmiendo, de si todo lo que ahora sucedía en torno suyo era real, verdadero o la continuación de sus confusos sueños. Por tanto, esto también, ya este comienzo impresionante, porque me recordó bastante al comienzo de Memoria del Subsuelo, si se quiere, donde ya te produce un quiebre, ¿no? En la lectura, donde si estás comenzando a leerlo de manera atenta, ya te das cuenta de que te está introduciendo en ese juego que tiene que ver también un poco con la genialidad de Dostoyevsky, ¿no? Donde, bueno, aún no del todo seguro de haberse despertado, de seguir durmiendo. Entonces, y el tema de la embriaguez, del sueño, de esta media confusión, de esta suerte de enfermedad, de locura, y algunas escenas llega a la pregunta, y ustedes déjenme en los cajos de comentarios si leyeron esta novela, qué es lo que creen. ¿Son dos Goliatkin? ¿O es uno que tiene este juego psicológico con otro carácter, con otro modo de ser, en el cual hay un desdoblamiento de la conciencia, por determinarlo de alguna manera, y se produce todo este debate? ¿O realmente hay otro Goliatkin? Yo tengo mi postura. Mi postura es que en realidad son dos personas distintas, ¿no? No solamente en tanto carácter, es decir, que no solamente son dos conciencias que se contraponen, sino realmente hay otra persona que es exactamente igual a él, ¿no? Aunque en ciertas escenas genera la duda, ¿no? Esto no sé si es a veces un poco de la falta, me arriesgaría a decir, ¿no? Entre comillas, la falta de experiencia del joven Dostoyevsky en su escritura, en su práctica literaria de la publicación de las novelas, o está hecho a propósito. Realmente no lo sé, tampoco es una cuestión que en el análisis introductorio muestra todo un debate. Es un debate de los críticos, de los especialistas, que no se terminan de definir sobre si son dos, son uno, etc. Y al mismo tiempo también creo que esos matices de la escritura tienen que ver porque hay muchísimos temas que después Dostoyevsky va a seguir abordando a lo largo de todas sus obras, que ya están presentes en la novela del Doble, pero hay que tener en cuenta que se nota que es otro Dostoyevsky el que leemos en el Doble. No es Los demonios, no es Crimen y Castigo, no es mucho menos Los hermanos Karamazov. Te das cuenta de que hay cuestiones como un poco más innecesarias, que no está tan pulido, etcétera, ¿no? Bueno, entonces despierta, sueño y embriaguez. También el tema, una cuestión de donde habita este personaje Goliatkin, es una pequeña habitación, lo cual ya nos remite inmediatamente después a lo que va a ser Memoria del Subsuelo, la habitación de Raskolnikov, humillados y ofendidos, el personaje Iván, etcétera. Y en el segundo capítulo ya tiene un diálogo con un médico alemán y que se apellida Rutenspitz. Y este Rutenspitz, de alguna manera también su nombre implica como la varilla para pegar, para castigar. Y esto es como que se estaría anticipando también el castigo o el destino final en el que terminaría el propio Goliatkin. Y ahí Goliatkin dice una frase muy interesante, muy importante, que dice: acá están queriendo matar moralmente a un hombre. ¿Cómo lo quieren matar moralmente a un hombre? Dice, en este caso, con rumores. Y en este ataque también de sueño, embriaguez, de locura, de si es real, no es real, una cuestión que bastante tiene que ver en esta charla con Rutenspitz, con el doctor alemán. Dice, bueno, y que tiene que ver mucho con el tema de los críticos, ¿está loco o no está loco? Pero todo el contexto social
no tolera la forma de ser y el carácter que tiene Goliathkin, y entonces buscan hacerlo enloquecer, ¿no? Porque, bueno, él va a comprar objetos en el capítulo 3, habla con colegas e insiste mucho en el tema de que le niegan la entrada a ciertos lugares, no lo saludan como corresponde, le faltan el respeto, hay una falta ahí que también de la personalidad, de la autoridad, un cambio tiene que ver con lo introvertido también, que es el propio Goliathkin, con esta falta de estar habituado a relacionarse y también de tener aspiraciones a querer elevar en lo que tiene que ver con su funcionamiento laboral. Y justamente, ¿no? En esto de que lo quieren hacer enloquecer, y también aparece esta idea de, bueno, aparece el sobrino de otro funcionario que tiene un alto cargo, etcétera, y enseguida todos van, lo saludan, lo invitan a las reuniones, incluso cómo va avanzando, elevando y generando todos esos círculos y ese entramado burocrático y que responde a las necesidades del sistema de la época que tanto Dostoyevsky critica. Finalmente lo terminan echando en el capítulo 4 de la fiesta de Clara, uno de los personajes que aparece en la novela. Y bueno, ¿cómo se hace esta pregunta justamente con esto que veníamos diciendo, ¿no? ¿Cómo puede elevarte o llevarte a lo más bajo, tener una buena o una mala conducta? Todo que se mide por los modales y por los gestos superficiales que una persona puede tener en esto, ¿no? Pensar también que aparece todo esta San Petersburgo del lado negativo, como insistía también un poco en la introducción Alejandro Ariel González, y como él está observando la fiesta desde un rincón y se pasa hasta 2 horas y aparece todo este juego psicológico entre se adentra, toma la decisión de ingresar a la fiesta, de interrumpir, de llevar a cabo aquellos deseos que él tiene o no, ¿no? De retrotraerse continuamente. Y bueno, en varias ocasiones, en varios capítulos aparece todo este juego psicológico del personaje. Incluso también lo que mencionábamos en el video anterior, ¿no? Novelas y escritos cuentos sobre el tema de doble había muchísimos, siempre con la característica de que el doble era algo mejor que el personaje principal. Yo creo que acá no es el caso. Y segundo también que este personaje, este doble, mmm, tiene todo un modo de ser que obviamente es lo extrovertido, es lo opuesto a este Goliathkin, se relaciona con el jefe, tiene estas conductas y también lo intenta descalificar todo el tiempo a Goliathkin mayor, pero muestra justamente con todo este juego psicológico que las novelas del doble y los cuentos del doble hasta el momento no se tenían, ¿no? Era siempre esta contraposición entre una personalidad y otra personalidad, pero se perdía de vista toda esa profundidad y esa psicología interior, esa psicología profunda que está poniendo Dostoyevsky en la novela El Doble. Entonces también, ¿no? A partir de todo este juego psicológico, en esta contraposición y esta tensión de pensamientos que tiene el propio Goliathkin, se juega también al mismo tiempo cómo termina tomando una decisión que no era ni una ni otra la que estaba pensando, sino que algo lo impulsa a actuar y lo lleva y se adentra en la fiesta y va pasando por todos los cuartos hasta llegar al centro del problema, ¿no? Después también esta intención de Goliathkin mayor de primero de no saber hablar, y esto ya se lo dice a Rutenspitz en el capítulo 2, al médico, de no saberse expresar, y este juego me parece que lo hace bastante bien en los diálogos, aunque nosotros en la traducción al español perdemos bastante de estos matices. Es bastante interesante tenerlo en cuenta. Como tiene poco vocabulario o repite muchísimo algunas palabras, y también repite muchísimo los nombres a las personas, de las personas a las cuales se está dirigiendo. Todo eso es bastante interesante como rasgo del personaje. El capítulo 5 es el capítulo central, es el encuentro con el doble. Y bueno, acá estamos en la página 187 aproximadamente. Acá, sí.
Bueno, comienza a aparecer, ¿no? De pronto se estremeció con todo el cuerpo y sin querer saltó 2 pasos hacia un costado, parece una inexplicable inquietud comenzó a mirar en torno suyo, pero no había nadie ni ocurría nada de particular y sin embargo le pareció que alguien estaba allí junto a él. Al igual que el señor Goliatkin, iba vestido, arropado de pies a cabeza, también al igual que él, avanzaba por la vereda del Fontanca a pasitrote, dando pasitos cortos y rápidos, con ligero balanceo. Era el mismo transeúnte ya familiar, el mismo junto al cual había pasado 10 minutos antes y que de pronto, de manera totalmente inesperada, reaparecía ante él. Bueno, lo familiar, el asunto es que lo había reconocido casi todo de ese hombre, lo había visto con frecuencia, lo había visto alguna vez, incluso no hacía mucho. Y finalmente algo en lo que me voy a centrar después en otro video, que es la influencia de Goethe y sobre todo del Fausto de Goethe. Dice, volvería a encontrar a su desconocido, pero cosa extraña, él mismo ya deseaba ese encuentro, lo consideraba inevitable y solo pedía que todo aquello acabara cuanto antes, que su situación se resolviera de cualquier modo, pero cuanto antes. Y aparece un perrito extraviado y bueno, ya sabemos lo que sucede con este tema de los perros y sobre todo porque lo he encontrado en el texto también de Humillados y Ofendidos. Voy a hablar de esta edición que tengo mucho para criticar. Tremendo. Una idea lejana, ya largo tiempo olvidada, el recuerdo de una circunstancia ocurrida antaño. Bueno, qué perrito detestable. Y si su amigo nocturno, termina el capítulo, no era otro que él mismo, el propio señor Goliatkin. Otro señor Goliatkin, pero absolutamente igual a él. En suma, lo que se llama un doble en todo sentido de la palabra. Me parece, por lo menos en esta edición de 1866, es bastante contundente. No sabemos acá si hay algún cambio notorio con respecto a esa edición con la de 1846, sobre todo porque los primeros 9 capítulos en este libro son tomados por igual. Donde cambian es del 10º en adelante. Bueno, entonces se genera todo este encuentro con el doble y ambos, Goliatkin, aparecen en la oficina nuevamente, ¿no? Varias preguntas sobre si es sueño o sobre si es realidad. Incluso en esta misma sorpresa, en esta incomodidad, en esta situación incómoda en la que se encuentra Goliatkin mayor, pregunta a los colegas y nota como que nadie lo percibe. Ahora, cuando pregunta dice, ah, sí, no me había dado cuenta de que tienen realmente un parecido, ¿no? De hecho, aparece en el mismo trabajo, en la misma oficina, va tomando los puestos. Y se va codeando con todos los empleados, los colegas del trabajo. Sin embargo, esa primera noche ya hay una cena entre Goliatkin mayor y Goliatkin menor, donde el señor Goliatkin, el héroe principal de la novela, lo invita a cenar y le pide esta protección, ¿no? Y se aparece todo este juego también de la embriaguez en ese mismo momento porque quedan dormidos y aparece, ¿no?, todo el tema de estar perdido por los efectos del alcohol al mismo tiempo del sueño nuevamente, y cuando amanece es todo lo que pasó, sueño o realidad, de nuevo, ¿no? Sin embargo, bueno, ya después toda esa Goliatkin menor cuenta su historia, pide una suerte de protección a Goliatkin mayor, lo conmueve, muestra esta bondad, está compasivo, estos efectos, y sin embargo que casi hasta el final pide trata de buscar la reconciliación, de buscarle la solución al problema. Cuestión que a Goliatkin menor juega con todo ese carisma y todo ese modo de ser del personaje principal. Goliatkin menor roba el trabajo que están solicitándole al personaje principal, roba ese trabajo y lo entrega a él, se lleva las felicitaciones él. Después, bueno, llega una serie de cartas al personaje de Goliatkin y también buscando solucionar este robo de identidad que está sufriendo el personaje principal, persiguiéndolo por alguno de los restaurantes, de los bares que había en el lugar. Ve como termina pagando unas empanadas que él no había comido, sino que se había comido su doble. Entonces aparece esta idea del amor propio ultrajado. Y nuevamente, ¿no?, esta insistencia que después va a tener como desenlace una persecución y este intento de querer dar la mano y
terminar finalmente con este problema que es, están matándome moralmente, ¿no? El entorno es lo que me está haciendo enloquecer. No sé si puntualmente lo va recapacitando el personaje, me parece que inevitablemente le van dando todas las pistas hasta que finalmente llega a su colapso. Se pelea con el señor, lo persigue, se pelea con el señor Goliathkin menor. También intenta entrar en una confitería para poder hablar y vuelve a ser objeto de burla, ¿no? Le da la mano, el otro se limpia la mano que le había dado, se va sin pagar, él tiene que pagar por el otro. Lee también una carta de Clara. Acá la carta de Clara, me voy a meter más en ese tema en la otra edición, porque no sé si realmente está escrita por Clara o es alguien que escribe en nombre de Clara tratando de alguna manera de jugar con los sentimientos y de trastornar un poco más, darle ahí un chispazo más de trastorno a la conciencia de Goliathkin. También mientras lee esta carta se le rompe un medicamento que le había sido recetado por el doctor Rutenspitz. El criado también lo abandona porque lo solicitan de otro lado, le llevan o le recomiendan, le dejan a otro criado que sí tiene otra serie de problemas. De hecho, la relación con los criados las novelas de Dostoyevsky siempre es, o generalmente, bastante similar, ¿no? Una suerte de desprecio, de mala atención, en el sentido de como una no mala atención, una mala predisposición siempre en la relación del criado con aquel que es su patrón. Sobre todo me llamó la atención este Petrushka, que es el personaje que hace de criado en la novela del Doble, con cierta relación de orgullo y de tensión que se genera en la segunda parte de Memorias del Subsuelo, también con el personaje que narra las memorias con su criado, ¿no? Esta suerte de no te pago, pero vos no me estás reclamando que no te pagué, entonces se genera este juego de tensión, ¿no? Entonces yo te voy a, como yo soy el amo o la persona que te contrata, decido cuándo te voy a pagar, y se enoja porque el criado no le reclama, ¿no? Bueno, estas cuestiones son medias ahí parecidas en algún punto. Y finalmente, ¿no? Esto de hasta último instante la idea de Goliathkin por reconciliar, por algo fraternal, por el amor, por la compasivo, por la bondadoso. Y eso no sucede en ningún momento, ¿no? Es toda una... termina apareciendo el médico y todo guiado y llevado, digamos, adelante por toda una trama de secuencias que lleva adelante Goliathkin menor, el Doble, y lo terminan transportando a un departamento de estado en carruaje, ¿no? No se termina de explicitar si es en manicomio o no. Es un departamento de estado donde lo van a internar. Y muestra también, ¿no? Si este Rutenspitz es o no es el mismo Rutenspitz o es un médico que hace de Doble y que tiene esta complicidad con el Goliathkin menor. Hay una serie y una suerte de elementos también que han sido borrados en 1866 que tienen que ver con los títulos de cada capítulo y que tienen que ver también con ciertas cuestiones más aventurescas y detalles de descrito y matiz de la novela. Así que bueno, hasta acá entonces con la versión de 1846 de El Doble. Recuerden, estábamos analizando esta edición y que pueden ayudar y apoyar al canal adquiriendo mi libro Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche. Están todos los links ahí para adquirirlo en formato físico o digital por la plataforma de Amazon. Le llega a su casa 430 paginitas de la mejor calidad que ofrece Amazon, para que puedan adquirirlo y así apoyar obviamente mi trabajo. Ahí, para que vean un poco más de los detalles, le había puesto unas letras ahí en gótico. Son como unos 5 capítulos, no recuerdo cuántos son, de trabajo, donde sí, 1, 2, 3, 4, sí, 6.
porque bueno, después también tenemos ahí apéndice. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. Dejen ahí en los comentarios qué les parece a ustedes esta novela del Doble. Y nos estamos viendo pronto en un video más acá en el canal de Filosofía en Marcha. ¡Saludos!